a la participación en el culto y al trato digno. A este sacerdote se le condenó en abstracto al pago de perjuicios morales. Y yo quiero que a partir de estos casos vean las tragedias que se presentan en la actualidad y empiecen a pensar la posibilidad de empezar a exigir que el juez de tutela asuma la orden de condena en abstracto. Otro tema bien interesante es el de Joana Luz Acosta Romero, una bella cartagenera que se dispone a celebrar en el Corralito de Piedra con un grupo de amigas seguramente igualmente hermosas. Van a este sector de discotecas, deciden ingresar a una, les impiden el acceso porque está muy lleno el lugar, ellas se asoman, no, pues esto está vacío, les genera cierta curiosidad el asunto, se retiran y van sus amigas rubias y blancas a hablar con el portero de la discoteca y se dice lo siguiente: nuestras amigas blancas y rubias podrían entrar, pero las morenitas no podían hacerlo. Aquí los dueños del establecimiento nos tienen prohibido dejar ingresar a personas de tu color, a menos que sean personas que tengan mucho reconocimiento o mucho dinero. Este asunto se llevó a control concreto de constitucionalidad en la sentencia T-1090 del año 2005 y fue condenado en abstracto. Naturalmente, el derecho a la igualdad vendría a ser, y a un trato digno, se desconoció, se condenó en abstracto frente a estos hechos. Ahora, frente a todo este escenario, ustedes se preguntarán: ¿y qué tipo de perjuicios puedo hacer exigibles a través de la orden de condena en abstracto? Aquí decirles que la Corte ha usado diferentes expresiones o diferentes maneras para transmitir la idea. Ha dicho, eso lo entienden ustedes en sus memorias, ha dicho en algunas sentencias: se puede exigir el perjuicio emergente, todo aquello que sale del patrimonio de la víctima para atender las consecuencias del daño. Ha dicho, otra expresión, el monto que se compruebe, dentro de lo cual uno podría entender que se involucra el perjuicio cesante, todo aquello que deja de entrar en el patrimonio de la víctima con ocasión del daño. Ha dicho en otras sentencias de los perjuicios causados, de los perjuicios de todo orden. Entonces a mí me da por pensar, y hay evidencias, la van a encontrar en el documento, de reconocimiento de emergente, cesante, moral, fisiológico, psicológico, estético, a la vida de relación por alteración de condiciones de existencia, a la salud y, naturalmente, esta nueva tipología de perjuicio que está en desarrollo, que es de afectación a bienes constitucionales y convencionales. El perjuicio moral, que es los casos que les he tratado, y en otro caso muy interesante, que es el de la sentencia T-188 del año 2007, indicó del perjuicio causado a la restitución, indemnización y rehabilitación. Qué bueno hubiera sido que en lugar que se hubiesen ahorrado toda esa política pública de reparación y hubiesen visto esta alternativa procesal para reparar a las víctimas en el escenario del conflicto en los términos de la jurisprudencia y de los estándares internacionales, donde hay un medio eficaz, rápido, eficiente, etc. Muy bien, otro aspecto bien interesante que les quiero comentar, ya me van a aplicar aquí la capitis diminutio, es, bueno, y eso tan interesante, está sometido a algún tipo de reglas si el decreto 2591 define unas reglas para la aplicabilidad de la orden de condena en abstracto, que debo decir, lo afirmé al principio, se encuentran cobijadas por creencias que no encuentran ningún soporte. El primero de los requisitos es que el afectado no debe disponer de otro medio de defensa judicial. Ahí uno no sabe si ese otro medio es frente a la protección del derecho fundamental o frente a las acciones de reparación que serían aplicables a esos hechos específicos. La segunda regla es que la violación del derecho debe ser manifiesta. Si no me contestan a mí el derecho de petición en 15 días, ¿ya es manifiesta o no? ¿O tiene que ser al 16? ¿O esto es solo para derechos humanos, violación grave de derechos humanos? No hay ninguna jerarquía. Es frente a cualquier derecho. Si se desconoce, se activa la regla. Otra, la violación del derecho debe ser consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. Otra, la orden de condena en abstracto debe ser necesaria para asegurar el goce efectivo de los derechos. Y hay otras dos, pero lo que le quiero decir es lo siguiente: en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en ningún caso de las más de 40 providencias, la Corte otorga la condena en abstracto o no otorga la condena y la declara improcedente
En ninguno de esos casos la Corte hace un análisis de cada una de estas subreglas. Precisamente uno de los trabajos que se hizo en el texto 2, en el libro, es dotar, pues desde lo que podría considerarse esta investigación, dotar de contenido estas subreglas. La jurisprudencia de la Corte ha eludido sistemáticamente ya más de 25 años dotar de contenido esta disposición. Y se ha limitado a decir que es una disposición de aplicación restrictiva o estricta, y uno no sabe qué es eso. Pareciera significar que no se puede aplicar o que no debiera aplicarse, pero no da de contenido, no explica qué es que sea de interpretación estricta o restringida. Y concluyo con lo siguiente, ya son las 9:21. Esta acción debe empezar a analizarse desde el punto de vista del amenazador, del vulnerador, que en el escenario de la condena, de la acción de tutela, se activa a través de la orden más poderosa del juez de tutela en este escenario de incumplimiento sistemático de las acciones de tutela a través de la orden de condena en abstracto. La condena en abstracto no encuentra ningún límite respecto de la tipología de los perjuicios que pueden ser objetos de condena. Segundo, tercero, la orden de condena en abstracto posee una mayor virtualidad de fuerza persuasiva respecto a la actual y futura amenaza o vulneración de derechos fundamentales. El juez constitucional en sede de tutela debe empezar a utilizar esta tipología de orden, por cuanto más allá de la realidad de los casos, permitirá una mayor protección y garantía. Y ojo con esto, seguramente si las administraciones públicas, quien tenga función administrativa, o los particulares que prestan servicios públicos, la prestación del servicio de salud, tiene conciencia que frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales puede traerles una condena patrimonial, su forma de obrar y conciencia frente a las tragedias de los hechos que motivan la presentación de tutela y la calidad de su obrar para dar resolución y atención oportuna a la problemática se reducirá significativamente y esta realidad cambiaría. Se van a encontrar con un obstáculo esencial frente a la existencia del otro medio de defensa. Los jueces van a decir, existe otro medio de defensa, y no dicen cuál. No motivan. Si hay algo que le dé legitimidad a la decisión judicial, no es que los jueces no sean elegidos por voto popular, por el poder constituyente, no. Lo que le da legitimidad a la decisión judicial es la motivación. Y allí tendrán que hacer un férreo control frente a la motivación de la decisión. No dicen cuál es el otro medio de defensa judicial y en una línea desechan la orden de condena en abstracto. Porque es que no solo deben decir cuál es el otro medio de defensa judicial, sino que deben evaluar la efectividad y la eficacia de ese otro medio de defensa judicial respecto de la acción de tutela. Muchas gracias. La tercera y última conferencia de esta mesa temática Justicia, Constitucionalismo y Derecho Público se encuentra a cargo del doctor Jorge González Jácome. El título de su conferencia es Historia y Debates Constitucionales. Con ustedes, el doctor González Jácome. Buenos días. Primero, me disculpo por haber llegado un poco tarde a la mesa. Como ustedes imaginarán, estaba tratando de aterrizar el avión en el que venía y bueno, por fin aquí estamos. Qué pena por unirme tarde. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá. Gracias a la universidad, al Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño. Y muchas gracias a ustedes por estar acá en la mañana de hoy y en estos días. Yo quisiera compartir con ustedes en estos 40 minutos algunas reflexiones, digamos, desde una perspectiva quizás más abstracta de lo que se ha trabajado durante la mañana probablemente. Una de las
cuestiones que a mí me preocupan como académico, como profesor, ha sido las formas como se escriben historia en el derecho, cómo revisamos el pasado sobre el derecho y cómo la revisión del pasado tiene un impacto en el tipo de decisiones que se toman en el presente. Y ahí hay unas discusiones muy ricas. Algunas de ellas han estado más conectadas a la historia y a la historiografía, es decir, a las teorías y a las filosofías para hacer historia. Y en general los abogados hemos sido un poco menos incisivos en esas preguntas que se plantean a la hora de hacer historia para los historiadores. Entonces yo lo que quisiera con ustedes hoy es compartir un poco algunas reflexiones en ese sentido. ¿Qué hace uno cuando hace historia y ese quehacer histórico, qué impacto puede tener sobre las formas como nos politizamos frente a las discusiones del derecho constitucional? Y esa es como la pregunta o las reflexiones que les planteo hoy en esta intervención. Cuando uno dice historia del derecho, pues tiene que definir, o no, más que definir, porque yo soy un poco escéptico en torno a las definiciones estáticas, tiene que por lo menos problematizar los términos de los cuales está hablando. Es decir, qué quiere decir que hable de historia y también qué quiere decir que hable de derecho. Y entonces cuando uno se pregunta qué es la historia, caen unas reflexiones de una tradición disciplinar particular, la historia. Y cuando uno pregunta qué es derecho, pues caen unas reflexiones típicas de teoría jurídica, de qué es derecho. Y de esas respuestas que uno dé a esas preguntas, pues va a modificarse un poco el ojo que uno tiene para poder ver qué es lo que quiere historiar o en qué se quiere concentrar. En Colombia tradicionalmente, yo diría pues tradicionalmente porque esto ha ido cambiando en los últimos 20 años aproximadamente, creería yo, cuando se hablaba de historia del derecho y de historia constitucional, generalmente había como una especie de recopilación de las constituciones o recopilación de las fuentes, que era valioso. O sea, en un momento en donde la información no circulaba tan fácilmente como circula hoy en Internet, tener un profesor que estuviera recopilando las constituciones y lo publicara para que supiéramos cómo han sido las constituciones del siglo XIX, las reformas del siglo XX, etcétera, era importante. Y yo creo que en ese sentido fue muy valioso el trabajo de una persona como Carlos Restrepo Piedradita, por ejemplo, esas recopilaciones que él hacía de las constituciones, muy valioso. Pero digamos que ese modelo de entender la historia como la sucesión de cartas políticas entra, yo creo que en una franca crisis en la medida en que el acceso a la información deja de ser problemático con el acceso a la red pública, con el acceso a Internet. Y en ese sentido, entonces, la historia tiene que dar algo más, tiene que dar, la historia del derecho y la historia de las constituciones tiene que dar algo más que la simple sucesión de esas constituciones que ya no están solamente yendo a la biblioteca y leyéndolas, sino a un clic de distancia de cada uno de nosotros. Entonces hay algo más que habría que hacer. Y yo creo que ha ocurrido eso en los últimos 20 años. Las personas que están empezando a hacer historia del derecho e historia constitucional plantean la idea de que no es solo recopilar una serie de fuentes. Y yo creo que a finales de los 80 eso empieza a ocurrir. Ustedes miran un texto como el de Cartas de Batalla de Hernando Valencia Villa, muy famoso en el constitucionalismo de la década de los 80, en un constitucionalismo que podríamos llamar progresista o de izquierda. Hay una reflexión muy interesante sobre no es solo que tenemos que repetir lo que dicen las constituciones, sino que tenemos que tener una teoría de qué es lo que está pasando en el desarrollo constitucional colombiano. Es una historia para tratar de hacer una teoría. Entonces, yo lo que quisiera entonces es plantear con ustedes 4 tipos de discusiones o 4 escenarios en donde hay unas preguntas muy particulares para seguir y contribuir en ese proyecto de que la historia y de la historia constitucional tiene que decir algo más que esa recopilación. Los 4 puntos que voy a plantearles a ustedes creo que son problemáticos. Sería muy interesante haber podido tener una conversación porque no son del todo pacíficos, creería yo. Entonces yo se los voy a plantear y entiéndanme que lo que les estoy planteando, más que un término acabado de la discusión, lo que les quiero plantear es que aquí hay discusiones y hay preguntas para que ustedes, sobre todo como estudiantes, se hagan permanentemente cuando están pensando en el derecho constitucional. El primer tipo de reflexiones que les quisiera plantear tienen que ver con algo que llamaría uno una teoría jurídica. Y aquí voy simplemente a anunciarlos y ahora los explico. El primero como la teoría jurídica y el derecho y unas explicaciones sistémicas sobre el derecho. Y ya explico qué quiere decir eso. Lo segundo, que quisiera reflexionar un poco sobre la teleología de la historia. En plata blanca esto quiere decir
cuando nosotros hacemos historia tenemos como alguna idea de cuál es el fin de los tiempos, hacia dónde van los tiempos, y eso ha sido una típica cuestión en la filosofía de la historia. Entonces, discutamos un poco, cuando hacemos historia, creemos que vamos hacia un mundo mejor, vamos hacia un mundo peor, retrocedemos, estamos en tensión, hay un implícito sobre ese devenir de los tiempos. Lo tercero que quisiera hablar con ustedes es el problema de la escala, y me parece muy interesante tener esta discusión en las universidades fuera de Bogotá. ¿Qué tipo de historia se hace frente a la Constitución, que pareciera ser como si fuera una Constitución de escala nacional, pero la Constitución tiene unas interpretaciones locales particularizadas? Y quisiera reflexionar un poco sobre eso. Y en cuarto y último punto, quisiera llevar esas reflexiones teóricas que les planteo a algunos problemas contemporáneos sobre cómo hacer la historia de la Constitución del 91. Que yo creo que en la narrativa de la Constitución del 91 hay mucho de juego político que se está construyendo hoy en la campaña presidencial. Hay unas ideas de reforma que están viniendo, y esas ideas de reforma implícitamente tienen una narrativa de lo que hizo, no hizo, falló, planteó la Constitución del 91. Entonces quisiera concluir con una reflexión a partir de esas premisas teóricas de esas en torno a las discusiones contemporáneas. Lo primero entonces que les querría plantear es, hablemos un poco de teoría jurídica, lo que he llamado como unas teorías sistémicas del derecho, y hablemos eso cómo puede influir para la idea de una historia del derecho. En la teoría jurídica pues hay como varias maneras de enfrentar el problema de qué es el derecho, y entonces hay como varios polos o binarios de la discusión que ustedes siempre encuentran en sus clases de filosofía del derecho, de teoría del derecho, de introducción al derecho, que los pone en una discusión un poco, para mí es un poco incómoda en el sentido en que no dice mucho, pero quisiera arrancar por ahí, que es la tensión entre el formalista y el antiformalista. Entonces hay una discusión clásica dentro de la teoría del derecho donde dice, en el campo del formalismo está la gente o los profesores o los jueces que están pensando en cómo armamos un derecho en donde haya, por un lado, unas respuestas precisas a partir de un método particular, generalmente lógica deductiva, generalmente interpretaciones textualistas o preferencia por la interpretación textualista, gramatical o sistemática, y a partir de eso encontrar una idea de cuál es el significado del derecho. Esa es la manera de encontrar el significado del derecho. De otro lado hay unas corrientes antiformalistas, y qué pena aquí la reducción, pues hay muchas distinciones, pero voy a hacer como un brochazo muy amplio en toda esta discusión. Hay otra que plantearía, mire, no es tan claro esa lógica deductiva porque siempre en la decisión judicial, por ejemplo, hay factores extrajurídicos que están funcionando para explicarnos qué es lo que está haciendo un juez. Entonces es muy difícil, formalistas, decir que solo es lógica deductiva, significados de las leyes, cuando hay factores de consideraciones sociológicas, incluso algunos han dicho psicológicas, políticas, etcétera, para poder determinar cuál es el significado de la decisión judicial y cuál es el significado del derecho. Entonces hay como una idea de los materiales extrajurídicos, y entonces hay que aquí consultar unos fines sociales, y en estos fines sociales el juez hace algo más que simplemente una lectura y una aplicación deductiva o de un silogismo en la decisión judicial. Hay teorías como intermedias que van como entre uno y otro lado, dicen pues sí tiene que acudir a principios políticos, pero esos principios políticos no son extrajurídicos, son parte del propio sistema jurídico, entonces están errados los antiformalistas que creen que siempre hay una discusión fuera del derecho, que siempre, perdón, hay un material extrajurídico que entra en la decisión judicial, porque en realidad lo que entra sí es principios, sí es política, pero eso hace parte del derecho. Ahí estoy hablando concretamente de la posición conciliadora de Ronald Dworkin, que seguramente algunos lo han planteado. Una de las cosas cuando uno mira esta discusión es lo que uno encuentra, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional y en la adjudicación constitucional, la toma de decisiones constitucionales, es que el contacto con lo político quizás es un poco más cercano que lo que puede ocurrir en otras áreas del derecho. Es decir, para los constitucionalistas puede ser evidente que ahí hay un contenido político en los fallos. La pregunta puede ser cómo se materializa ese contenido político y cuáles son los canales legítimos para materializar esa política dentro de los fallos y cómo los aceptamos que sean así. Pero el punto es que pareciera existir una suerte de consenso en que sí hay algo extrajurídico en la toma de decisiones judiciales. Y la pregunta entonces que uno se haría es, bueno, ese extrajurídico, ¿cuál es el tipo de relación que se va construyendo con el material jurídico? Es decir, hay una afuera, hay una adentro, pero ¿cómo se relacionan esos dos? Y ahí
pasaría como a un segundo nivel de la discusión teórica. Ahí ustedes pueden encontrar también en unos cursos de filosofía del derecho, de teoría jurídica, de sociología del derecho, de teoría política o de historia de ideas políticas, donde uno encuentra este tipo de discusiones que tratan de plantearse si reconocemos que el derecho no es un lugar completamente autónomo o, como decía la teoría pura del derecho de Kelsen, autorreferenciado, sino que tiene que valerse de categorías que están fuera de él para poder entenderse y entender su validez y entender su eficacia, etc. Y entonces ahí ustedes encuentran una tradición muy rica, en donde también ha habido discusiones de cómo se relaciona lo extrajurídico con el derecho. Entonces aquí hay varios ejemplos de ello. Y aquí entonces voy a ir conectando un poco de cómo este factor de lo extrajurídico está tratando de dar una explicación sobre el avance y la evolución del derecho, y en ese sentido está lanzando unas pistas de cómo se construye el pasado del derecho, cómo se construye la historia del derecho. Entonces, si ustedes lo miran desde una perspectiva muy clásica y miran un texto fascinante que es de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho de Savigny, sobre la discusión de la codificación en Alemania y la tensión que hay sobre si aceptaron o no el código francés en Alemania, encuentran una teoría muy interesante que hace parte de la construcción de la conciencia nacional alemana, europea y yo creería que latinoamericana también, que es la idea de que el derecho responde al espíritu del pueblo. Es una idea que hay como un espíritu del pueblo que se va moviendo y que el derecho va moviéndose de acuerdo a ese espíritu del pueblo. Claro, este argumento tiene un contenido político fuerte, era diciéndole a los franceses, ese código francés sería muy bueno para Francia, pero no para Alemania, porque el espíritu del pueblo alemán es distinto al espíritu del pueblo francés. Y ahí entonces lo que conecta es el derecho como un campo de desarrollo, aunque Savigny lo llama así, pero lo podríamos llamar como un campo de desarrollo social particular. El derecho refleja, y muchas de esas teorías se conocen así, teorías reflejos, algo que está ocurriendo afuera. Cuando se mueve el espíritu del pueblo, el derecho debería reaccionar de alguna forma para reflejar ese espíritu del pueblo. Y aquí el argumento es tanto descriptivo como normativo. Lo hace, es un ser y es un deber ser, o sea, debería reflejarlo y de hecho lo hace. Cuando usted se desvía del deber ser y, por ejemplo, redacta un código que no respeta el espíritu del pueblo, Savigny decía, pues hay un riesgo en la unidad nacional, en la conservación del espíritu, etc. Entonces ustedes se encuentran como una tradición que viene de ahí. Otro ejemplo en ese contexto, el espíritu de las leyes de Montesquieu. El espíritu de las leyes es famoso por 6 páginas sobre la separación de poderes, pero es mucho más que eso. El espíritu de las leyes es un tratado quizás de sociología política, de cuál es la relación que existe entre las leyes y los pueblos, y los sistemas de gobierno y los pueblos. Entonces ustedes se leen la gran parte del argumento de Montesquieu, es decir, por qué en algunos lugares hay repúblicas, por qué en algunos lugares hay monarquías y por qué en algunos lugares hay tiranías. Y entonces él dice que las leyes, y es porque uno podría llamar, o él lo llama las leyes constitucionales y las leyes políticas, son un reflejo de ciertas condiciones objetivas de los pueblos o de los lugares en donde están ocurriendo o donde se están planteando ciertas reformas. Por ejemplo, para él Inglaterra es un gran ejemplo de una monarquía moderada, en gran parte pues, por el clima. Es curioso, o sea, hay como un análisis sobre el clima en Montesquieu y tiene un análisis de cómo el clima caliente, por ejemplo, hace algo en la sangre de las personas y los hace proclives al autoritarismo, a la tiranía. Es muy sorprendente. El punto de Montesquieu clave acá es que las leyes tienen que reflejar también algo que está fuera de ellas. Otra vez es esta idea, al punto que él, sin mencionarlo en este lenguaje que les planteo, pero de alguna manera dice, usted no puede trasplantar las leyes de un lugar a otro. Las leyes son propias de cada una de las culturas particulares. Y digamos que si uno sigue haciendo este recorrido, simplemente como por mencionar, el otro que está en esta tradición, y aquí quería llegar porque creo que aquí está la discusión bastante rica, es Marx. Y entonces el punto de Marx, tanto en el manifiesto del Partido Comunista como en su prefacio a la crítica sobre la economía política, Marx tiene como unos pronunciamientos muy interesantes de qué es el derecho. Y entonces, como ustedes lo saben, la base del desarrollo social en Marx es la lucha de clases, o sea, la estructura socioeconómica y la forma como están organizados los factores de producción determinan una serie de superestructuras. El derecho es una de esas superestructuras que responde a la base en Marx. De tal manera que ustedes, si tienen una estructura capitalista, van a tener un derecho de raigambre capitalista y un Estado de raigambre capitalista. La famosa frase de Marx en el manifiesto del Partido Comunista, que el Estado no es más que la junta directiva de los intereses de la clase burguesa, refleja en parte lo que él está planteando.
tanto que hay una discusión muy interesante después cuando el socialismo llega a la Unión Soviética, es qué van a hacer con el derecho y con el Estado, si va a haber un momento en que la sociedad comunista necesita el derecho o no, y hay unos teóricos que en una primera fase dicen cosas de este estilo, dicen, cuando usted ya no tiene un sistema de dominación como el capitalismo, sino cuando llega el triunfo del proletariado, usted no va a necesitar el derecho ni el Estado, dicen en un primer momento, pero sabemos que digamos eso no funcionó tan bien. Pero el punto interesante acá es que para Marx el derecho era un producto de una base socioeconómica y que esa base socioeconómica tenía a su vez múltiples problemas o múltiples inequidades. Y entonces el derecho respondía a esa base socioeconómica. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué eran los abogados en una perspectiva marxista? Simplemente unas personas que aplicaban un derecho que no tenía ninguna posibilidad de hacer transformación social. Entonces, cuando yo miraba el derecho en el pasado, la única esperanza para plantearme un derecho que fuera progresista en buena parte, en una teoría clásica marxista, digo, esto fue revisado, pues lo único que yo tenía para hacer un revolucionario era ser un revolucionario de la clase obrera más principalmente y luchar para el cambio de la estructura productiva de la sociedad. Pero digamos que el derecho era simplemente un reflejo de esa estructura. Cuando ustedes miran la teoría jurídica en diferentes países del mundo hacia la segunda mitad del siglo XX, estas teorías de reflejo las encuentra uno permanentemente. O sea, léanse, por ejemplo, formas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, tratan de entender lo que plantea o lo que es el cambio jurídico y dicen el cambio jurídico está al servicio o está reflejando, por ejemplo, el desarrollo económico. O sea, el desarrollo económico y el derecho tienen una conexión muy importante. Y ahí salen proyectos de historia y dicen, mire, el derecho, entonces, por ejemplo, este era un típico texto de este tipo de planteamientos. El derecho estadounidense, después de la revolución de la independencia, durante el siglo XIX, el common law, se fue desarrollando para permitir el desarrollo económico, porque era y esta es la palabra clave, una necesidad social, que hubiera un desarrollo económico. Entonces, el derecho, ¿qué era? Simplemente una respuesta a la necesidad social de desarrollo económico. Lo que se perdía con esas explicaciones estándar era, digamos, algo que ya había mordido la explicación marxista y es, ¿dónde está la lucha? La formación del desarrollo económico no es solamente una necesidad social, sino que es también un conflicto, al menos de intereses, de clases en una teoría clásica, pero también de intereses. Los intereses están en conflicto permanentemente. Entonces, ¿cómo explica uno esto como si fuera la necesidad social del desarrollo económico cuando lo que hay detrás del desarrollo económico de una sociedad es una lucha de los diferentes intereses sociales? Y es en ese contexto en donde yo quisiera plantear una cuestión que quizás podría desafiar estas teorías reflejos que les estaría planteando. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es cómo yo hago para tratar de determinar cómo se plantea o cómo identifico el interés social que está en juego cuando yo planteo el derecho. ¿Dónde está ese afuera? Uno de los problemas de estas teorías es que plantean como si el derecho simplemente respondiera a algo que está pasando afuera. Y claro, este era como un típico desarrollo como de un afán de algunos antiformalistas, de decir, no, el derecho está conectado con otros sistemas sociales y por lo tanto el sistema jurídico responde al sistema social del derecho y era una reacción, si se quiere, al formalismo. Pero el problema de eso es que nos deja como si la dogmática y la doctrina jurídica no contara para nada. ¿Por qué entonces tomarse el trabajo de hacer las elaboraciones jurídicas y legales que nosotros hacemos? Es posible reconocer inequidades, es posible reconocer conexiones con la sociedad y con lo político, pero también será posible, sería la pregunta, armar una teoría jurídica que nos dé cuenta de que el derecho no simplemente es un reflejo automático de lo que está ocurriendo en otro lugar de necesidad social y desarrollo económico. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Aunque, por ejemplo, tenemos sistemas capitalistas, en esos sistemas capitalistas hay conflictos laborales en donde a veces ganan los patronos y a veces ganan los empleados. Si solamente fuera una idea de una consolidación permanente hacia un modelo capitalista particular y reflejara simplemente